ahí vamos a poner el D. Entonces, cualquier cosa con verdad, verdad, cualquier cosa y verdad. Si fuera O, quedaría verdad. Entonces, y R, D, este otro lado igual ya está simplificado. Bueno, entonces, ¿qué queda? Ver si son iguales, son similares. Este solo tiene dos composiciones. Este tiene tres. Entonces no hay equivalencia entre esas dos composiciones. En la demostración tenemos que llegar a esto. Si son términos iguales, entonces queda demostrado que son equivalentes. Si son diferentes, entonces queda demostrado que no son equivalentes. A ver, tomemos otro ejercicio más de ahí. Vamos a hacer. Ejercicio. Entonces, sí.
más sencillo. Si veo del lado derecho, tengo tres proposiciones, ¿no es cierto? P, Q, R. No voy a poder simplificar más que eso. Ya está en su forma simple. Ahora, si quiero, digamos, puedo ponerlo en la forma con I y con O, ¿no? Lo cual sería negando el antecedente Q y E. Eso es lo máximo que podría hacer, digamos, ahí. Pero ya con esta forma ya está en su forma simple. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo que tengo que hacer es que este lado, si es que son equivalentes, tendría que llegar a esa forma. Entonces, lo primero que voy a hacer es hacer desaparecer los condicionados. Entonces, condicional P y en esta otra proposición también P. Esta otra es P. Otra vez. Hay una proposición, está en la misma forma. Los dos paréntesis. Lo que hago es sacarlo, ¿no? Por medio del libro de distribución. La ley de distribución dice paréntesis quiere es equivalente B y N. Entonces veo que esto está en esta forma, entonces, en la forma del lado derecho. Por lo tanto, voy a simplificar en su equivalente. Entonces aquí sería el no P el que sale afuera. Y dentro queda Q y N. Tengo que demostrar si es que es equivalente con esta forma. Puedo esto convertirlo a la forma condicional o de este lado convertirlo a la forma conjuntivos históricos o y. Entonces se dan cuenta, esto es igual que aquello, ¿no? Entonces este lado voy a convertir a la forma condicional. Entonces aquí aplicando la ley condicional. Condicional, en este caso esto que está con os is, lo voy a volver en P. Entonces, ¿cuál es completamente equivalente a P? Entonces, bien. Por tanto, en este ejercicio queda demostrado que son equivalentes.
¿Hay algún problema si nos extendemos unos 15 minutos más? Quiero explicaros la tarea. No es tan difícil, es repetitiva, pero hay cositas que hay que entender, digamos, para que puedan hacer. Si no, porque si no, la otra va a ser que la próxima semana, el viernes, den examen de todo, de esta semana y de lo que vamos a ver la próxima semana. Y yo esperaba esta tarea, más o menos como que sea la mitad del parcial, y la próxima semana dar un examen solo de lo que hemos hecho esa semana. Pero si no hacemos la tarea, entonces la próxima semana darían de todo. ¿Qué dice? Bien, ya. A ver, la tarea tiene 9 partes. Tiene 9 partes. Bueno, la primera es de proposiciones simples y es lo que hemos visto en teoría de proposiciones simples y compuestas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un enunciado dice, las primeras son facilitas porque solo son enunciados o proposiciones simples. Por ejemplo, uno de ellos dice, los precios son altos, no, bueno, son compuestos en realidad. Los precios son altos sí y solo si los costos aumentan. ¿Qué significa? Yo tengo, en P tendría los precios son altos. Esa es mi primera proposición simple, ¿no? Que la cargo en la variable P. Y mi segunda dice, y solo si los costos aumentan. Entonces, mi segunda proposición es los costos aumentan. Entonces, lo que está escrito ahí en lenguaje, tengo que volverlo en proposición simbólica, ¿cierto? Ya tengo mis variables, entonces utilizo el conector que me da el conector gramatical, que me dice sí y solo sí. El sí y solo sí, solo sí, gramaticalmente es equivalente al bicondicional, ¿no? Entonces, mi proposición en ese ejercicio quedaría que sí. Ya. Bueno, entonces los primeros ejercicios son así, aunque hay algunos más larguitos, ¿verdad? Y dice, ¿alguien lo tiene? ¿Puede leer? Si yo voy. ¿Me lo puedes leer el K? Vamos a ir haciendo parte por parte. Por ejemplo, lo primero dice, el ladrón debió entrar por la puerta. Esa es una proposición. ¿Qué ejercicio es ese? K es, ¿no? El ladrón debió entrar por la puerta. Bueno, siempre que este tipo de enunciados tienen que ser afirmativos, ¿no? El ladrón entró por la puerta. Sí. Ya luego, ¿qué dice? Entonces, mi segunda proposición es el robo, aunque dice a menos que el robo se perpetrara desde dentro. Después vamos a entender por qué dice menos. En este caso tengo que expresarlo como forma positiva. Entonces, sería el robo fue perpetrado desde dentro. Luego, ¿qué dice? Ya. Entonces, esa es otra proposición. Está diciendo uno de los sirvientes está implicado en el robo. Entonces, otra variable. Los sirvientes
está pintado en rojo. Luego dice, pero solo podía entrar por la puerta. O sea, ahí me está volviendo a mencionar el primer enunciado. El ladrón entró por la puerta. Y ahí me dice, pero solo podía entrar por la puerta. Otra forma de decir eso, ¿no es cierto? El ladrón entró por la puerta solo si es que alguien le ayudó a sacar el cerrojo, ¿no es cierto? Eso dice. Entonces, sacar el cerrojo ya es otra proposición, ¿no? Porque ahí no está hablando de la sirvienta que ella esté implicada, sino habla que alguien, que no necesariamente la sirvienta, puede haber sido su hijo, no su familiar, puede haber deschavado, ¿no? el cerrojo. Entonces, esa es otra proposición. Es alguien que dice, descosió, alguien descosió el cerrojo. Entonces, hasta ahí ya tenemos 4 proposiciones simples. Luego, entonces ahí lo que me está mencionando es nuevamente, si alguien descosió el cerrojo, uno de los sirvientes está implicado en el robo. En otras palabras, me está nuevamente describiendo lo que yo ya he identificado, ¿no? Como proposiciones. Eso es todo, ¿no? Ya. Entonces ahora lo que tengo que hacer, una vez identificado mis proposiciones simples, armar mi proposición compuesta. Entonces nuevamente leemos. ¿Qué dice? Sí. El ladrón debió entrar por la puerta. Entonces, B, luego. Ahí podríamos utilizar el conectivo lógico o el conectivo lógico entonces, pero lo más preciso sería el o. Entonces tenemos B, el ladrón entró por la puerta o el robo fue perpetrado desde adentro. Ya. Entonces el Q está ocurriendo al mismo tiempo el R, ¿no? Porque dice el robo fuera perpetrado desde adentro y uno de los sirvientes está implicado en el robo. Entonces aplico paréntesis aquí y los relaciono con el conector I, U y L. Ese también es un I, pero ya es aparte. Entonces, ese, como decía, pero I solo podía entrar es el P, ¿no? Solo podía entrar por la puerta si alguien le descosía ese dos. Entonces podría ser condicional, ¿no? Si alguien le descosía el cerrojo, entonces el ladrón entraba por la puerta. ¿No? ¿Se entiende? Si alguien, o sea, bueno, está al revés, ¿no? Dice, solo podía entrar el ladrón por la puerta si alguien le descosía el cerrojo. Entonces está dando una condición, ¿no? El antecedente para que pueda entrar el ladrón por la puerta sería que alguien le hubiera descosido el cerrojo, ¿no? Aunque nos dice ahí al revés, pues nosotros tenemos que interpretar digamos que del tiempo que corresponde. Entonces, si alguien le descosió el cerrojo, es una forma de que el ladrón, sueltamente el ladrón puede entrar por la puerta. Ya. Luego, entonces nuevamente ahí me dice, también con conector I. Y si alguien lo hizo, nuevamente el S. O sea, en otros términos, si alguien descosió el cerrojo, también implica que uno de los sirvientes está ubicado en el
Eso es todo. Ya. Entonces, primero lo que hay que hacer es identificar los que son las proposiciones simples y posteriormente con los conectivos gramaticales que hay, identificando los conectivos lógicos. Hay que ser el más complicado. Hay otro que habla de los números que es similar. Bueno, a ver, el 2 dice, la computación es fácil. Bueno, da directo dos proposiciones. Entonces, en el punto 2 dice que tenemos dos proposiciones, la proposición P y la proposición Q. La proposición P dice, la computación es fácil. La computación es fácil. Y la proposición Q dice, los ingenieros deben saber computación. Entonces, traduzca al lenguaje verbal las proposiciones siguientes. Bueno, entonces, teniendo abajo, por ejemplo, en el inciso A dice P y Q. El inciso C dice inciso 2. Ya, teniendo en cuenta esas proposiciones, hay que traducir esto al lenguaje normal, ¿no? Entonces, de este caso, podríamos decir, la computación es fácil y los ingenieros deben saber computación. Volverlo esto a la computación es fácil y los ingenieros deben saber computación. Y en este otro caso, ya hay que negar todo. Podría ser una forma, no se da el caso que la computación sea fácil o los ingenieros no sepan computación, no deban saber computación. Aquí está negando los ingenieros deben saber computación. La negación de los ingenieros deben saber computación es los ingenieros no deben saber computación. Este otro se queda nomás en su forma normativa. La computación es fácil. Pero antes de todo eso tenemos que negar todo. Entonces, no se da el caso que la computación sea fácil o los ingenieros no deban saber computación. Entonces, mira, así no hace mucho, bueno, ahorita ya hemos hecho dos, tendrían tres más. Ya, el punto 3. Esto es facilísimo. Punto 3. ¿Qué dice? Dice que P y R, ¿no? P y R tienen valor verdadero. P y R son verdad. Y Q es falso. Q es falso. Y ahí nos da proposiciones. A ver, una cualquiera. El D. Inciso B.
P1. Aquí lo único que hay que hacer es emplazar los valores que nos está dando para cada variable. Entonces me dice que P y R son verdaderos. Donde tengo P, emplazo verdadero. No tengo el conectivo. Q me dice que es falso, ¿no es cierto? Pero aquí tengo no Q. Entonces, como Q es falso, su no Q va a ser verdadero. Entonces, emplazo verdadero. O R me dice que es verdadero. Pero como aquí tengo no R, entonces va a ser falso. Entonces, tengo que emplazar. Emplazo falso. Y por último, en el entonces, tengo que Q es falso. Entonces, falso. Y disuelvo, ¿no? En base a los conectivos. O sea, verdadero y verdadero, verdadero. O falso, entonces, falso. Por último, verdadero o falso, verdadero. Entonces, falso. Ya bueno, y el último es verdadero, entonces falso. Eso es falso. Las respuestas serían falso. Ya solo es eso, es reemplazar. Esto es sencillo, chicos. Sencillísimo esto. Cuatro. Y el punto 4 nos dice que utilicemos, no, que encontremos qué condiciones deben satisfacer las variables que tengamos en la proposición para que sean falsa o verdad. Por ejemplo, el inciso 1 con 3, el inciso E. El inciso E, la proposición que me da es no R. R. Entonces, N, P. Esa es la proposición y me dice que tengo que encontrar bajo qué condiciones de esas variables es completamente falso. Para eso tengo que utilizar las tablas de verdad. Entonces tengo tres variables, ¿no? O sea, tres proposiciones. Para armar mi tabla de verdad, debo elevar 2 a la 3 para saber cuántas combinaciones voy a tener. 2 a la 3 es 8. Entonces voy a tener 8 combinaciones. Armo mi tablita, la cabecera y divido después en 8 partes. 6, 8. Entonces, primero pongo las columnas para mis variables, ¿no? E, Q, las proposiciones, EQN, son las tres que están ahí. Y bueno, aquí al lado pongo toda la proposición. ¿No? R, Q, entonces, R, P. Y pongo todos los posibles valores que va a tener, ¿no? Puedo hacer es primero, para mi primera proposición B, la mitad pongo verdadero y la mitad falso. Entonces, verdadero, 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 verdadero. Y la otra mitad, falso, 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 falso. 4 verdaderos, 4 falsos.
Para mi siguiente proposición Q, intercalo los dos primeros verdadero, los dos siguientes falso. Los dos siguientes verdadero, los dos últimos falso. Y para mi proposición R, intercalo uno a uno. Verdadero, falso. Verdadero, falso. Falso. Verdadero, falso. Listo, ya tengo mis posibilidades para las tres proposiciones. Entonces, ahora, aquí adentro, empiezo a aplicar, ¿no es cierto? Lo que conocemos de las tablas de verdad para cada conectivo lógico. Primero este paréntesis. Me dice, no R o Q. Bueno, no R tiene que ser el contrario de lo que tengo en R. Si aquí tengo verdadero, entonces es falso o Q. Falso o verdadero, eso sería verdadero. Luego, aquí tengo en R falso. Como es no R, entonces se vuelve verdadero. Verdadero o Q, que es verdadero, verdadero. Luego, este se vuelve falso. Falso o falso, falso. El siguiente se vuelve verdadero. Verdadero o falso, verdadero. Falso o verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso o falso, falso. Verdadero o falso, verdadero. Listo, ya tengo entonces lo de este paréntesis. Ahora lo de este otro paréntesis. Y me dice R o no P. Entonces está negando P, ¿no? Si aquí mi P tiene verdadero, entonces voy a utilizar falso. R verdadero o falso. R falso o falso. Es P, es falso. Verdadero o falso. Falso o falso. Falso. Verdadero o verdadero. Verdadero. R falso o verdadero. Verdadero. Verdadero o verdadero, verdadero. Falso o verdadero, verdadero. Ya. Listo, ya tengo estos dos. Ahora me falta este otro conectivo, ¿no? Adicional. Verdadero, entonces verdadero, verdadero. Verdadero, entonces falso, es falso. Falso, entonces verdadero, eso es verdadero. Verdadero, entonces falso, falso. Verdadero, entonces verdadero, verdadero. Verdadero, entonces verdadero, verdadero. Falso, entonces verdadero, verdadero. Verdadero, entonces verdadero, verdadero. Ya. Bueno, entonces lo que me pedía era saber para qué casos nuestra respuesta es falso. Entonces, para estos casos, nuestra respuesta es falso. Para estos casos es verdadero. Ya. Entonces, lo que tenemos que indicar es que nuestra variable, que nuestra respuesta es P, cuando P es verdad, es verdad y R es falso. Esa es una respuesta, ¿no? P verdad, Q verdad, R falso. Y la otra respuesta es cuando P es verdad, es falso y R es falso. Entonces, para este ejercicio, en esas dos condiciones, eh, toda la proposición es falsa. Entonces, ahí tienen igual proposición en las cuales les dice si tiene que ser verdadero o falso, ¿no? Entonces, aplicar las tablas de verdad. Bueno, el 5 igual habla de las tablas de verdad. Este era el 4. 5, 4. Bueno, en el 5 lo que les pide es hacer las tablas de verdad. Entonces, ya hemos visto que cuando tenemos tablas de verdad, el resultado, si es que todo esto es verdadero, se llama tautología. Si es todo falso, es contradictorio. Si es como en este caso, si verdadero, falso,
intercalado son indeterminados o contingentes. Entonces, en el ejercicio 5 igual tienen que armar las tablas de verdad y ver si es todo verdadero o todo es falso o es intercalado y simplemente decir ello. ¿Ya? Son igual proposiciones que están ahí. Luego, 6. ¿Cuál de las siguientes expresiones son lógicamente equivalentes? Ya. Eh, Aparte de lo que hemos hecho pues, con las leyes, ¿no es cierto?, equivalentes, de demostrar la equivalencia, también podemos demostrar equivalencia con las tablas de verdad. Entonces, por ejemplo, en el 6 tienen una proposición. ¿Okay? Dice, entonces, tienen que armar una tabla de verdad como esta, ¿no? Solo que la proposición es otra. Y hallar esta tabla de verdad. Y posteriormente en el inciso A, B, C y D tienen otras proposiciones. A, B, C y D. Por ejemplo, en la B dice D, entonces Q, E. Hagamos de cuenta que esta es la tabla de verdad de esta. Armo la tabla de verdad de esta también, ¿no? Que va a ser similar. Voy a tener mis 3 variables y 8 posibilidades. Bueno, lo que va a ocurrir es que tengo, una vez que tenga mis resultados, digamos aquí, verdad, verdad, 8. Este es mi resultado. Tengo que comparar si este resultado es similar a este resultado. Entonces, si es similar, significa que queda demostrado que esta proposición es equivalente a esta otra proposición. ¿Ya? Armar las tablitas de verdad y compararlas, ¿no? El resultado, ¿no? El resultado es el que hay que comparar. Porque si comparan estas otras más intermedias, no, nunca les van a dar igualdad. Ya, pues el resultado final. Ese es en las 6 y en las 7. Prácticamente son lo mismo. Solo que en las 7 les pide comparaciones distintas. En las 6 les pide comparar esa tipo de estas IVA con los incisos que hay. En las 7 cada inciso tiene comparaciones distintas. Bueno, y por último, la 8, que es aplicando las leyes lógicas, lo que hoy día he hecho, tienen que simplificar ya esas proposiciones que hay allí. Entonces la 8 les dice simplificar, ¿cierto? Si les dice simplificar, tienen que llegar al término más